Bueno, sin más, con tantas vueltas, vamos al meollo de la cuestión. Le vamos a dar la bienvenida al padre obispo Fernando para que nos comparta un poquito una reflexión sobre la Fratelli Tutti. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Qué bueno que año a año la pastoral social de nuestra diócesis de Merlo Moreno pueda ofrecer talleres que tengan su mordiente en la enseñanza, en la doctrina social de la Iglesia y que de alguna manera aún, sobre todo ahora que tenemos al Papa Francisco, podamos hurgar, desmenuzar, dejarnos percudir por sus enseñanzas, sobre todo a través de las encíclicas sociales. Las palabras Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor al Evangelio. Así empieza el Papa Francisco la carta encíclica, que seguramente ustedes todos la tienen. De estos consejos, dice el Papa, quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos invita a dos cosas. A los que somos cristianos católicos, a que revisemos las prácticas de nuestro cristianismo católico. Y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a todas las personas sin límite de nada, a que se asuma el mundo como compañero. Estos planteos papales, con bases sólidas en dos cartas o exhortaciones apostólicas del Papa. Una es la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, y la otra es Laudato Si, alegraos todos en el Señor, alabemos la creación. Son la muestra de que es necesaria una revisión para nosotros del cristianismo católico. Esto lo venimos planteando también desde otros ángulos, a través del Consejo Pastoral Diocesano y otras manifestaciones en nuestra querida iglesia en particular de Merlo Moreno. ¿Qué pasa para nosotros los cristianos católicos? En las últimas décadas, millones de cristianos en el mundo están dejando sus iglesias. Lo hacen sin escándalos y sin choques, al menos la mayoría. Pero así, por algún resquicio, muchos salen. Mucha gente muy buena descubre que ya no está participando del cristianismo, que ya no les hace falta la religión, aunque puedan estar presentes en una ceremonia de bautismo, o en unas exequias, o en algún casamiento, o en algún momento de oración o celebración. Hay muchos hermanos y hermanas bautizados para quienes la religión es un asunto sagrado. Esto lo tiene el Papa Francisco muy enfocado, tanto en Laudato Si como en Evangelii Gaudium, y también aquí en Fratelli Tutti. El Papa Francisco tiene muy presentes para nosotros los cristianos los desafíos para el futuro, tales como, les tiro algunos, que la Iglesia Católica en Occidente y en América Latina será mucho menor, aunque se multiplique el número de sacerdotes y templos, aún con papas como Francisco.
el número de indiferentes a la fe va aumentando considerablemente. La religiosidad popular, que tanto está en nuestro pueblo, de los barrios y ámbitos de Merlo Moreno, si no la cuidamos, puede terminar o en grupos neopentecostales o en la macumba. En la Iglesia Católica se sigue esperando también el diaconado femenino y el celibato optativo para el rito latino. Cosas que se están estudiando en el ámbito de estudio y decisión de la Iglesia Universal, bajo la mano de los colaboradores del Papa Francisco. También el Papa Francisco tiene presente que la parroquia, por más que se esté insistiendo en que lo sea, y nuestras capillas y estructuras no son misioneras. Y constata el Papa que crece el número de los migrantes que nos traen su modo social y eclesial, su modo religioso y su mirada del mundo. Y el Papa también anhela que las mujeres tengan más y mejor participación en el conjunto de todas las religiones y en el mundo. Así muy soberanamente, esta problemática que todos conocemos, por estas razones y otras, varias de ellas hacia adentro del pueblo de Dios eclesial, como les decía, el Papa nos dice que el gran paso que la Iglesia debe dar al mundo es la de ser su amigo. Lo dice varias veces en la Fratelli Tutti. En él está la mano de Dios, la gracia del Espíritu, el camino de Jesús. El Papa lanza esta carta encíclica convocando a la humanidad a vivir su fraternidad por encima de la identidad eclesial cristiano-católica, digamos, en clave del reino de Dios, podríamos decirlo. Se une, por eso el Papa, contra todas aquellas cosas que atentan contra la fraternidad, como la pena de muerte, la prisión perpetua, las guerras, el descuido de la creación, etcétera, etcétera. Para esto el Papa, en la encíclica, va a utilizar el método ver, juzgar y obrar. Y nos habla de 4 cosas que ahora Santiago, el monitor, las va a poner en pantalla. Si nos salen. Las 4 cosas fundamentales que el Papa nos habla son la fraternidad en clave universal, por encima de las especificidades sociales, religiosas, políticas. El otro desafío, el segundo, desafíos morales para la humanidad. Una nueva ética nos propone. En tercer lugar, nos propone el Papa que profundicemos la fraternidad y la amistad social. Y en cuarto lugar, la conversión social, política y económica. Estos creo que son los 4 ejes, repito la palabra, o núcleos que atraviesan toda la encíclica. Como quizás la habrán ojeado ustedes, la encíclica tiene una introducción y 7 capítulos. Gracias, Santiago. Todo distribuido en 287 párrafos o números. Y concluye el Papa la encíclica
con una oración al Creador y una oración ecuménica, que están al final del texto y que son una joya para nuestra oración cotidiana. Es la segunda encíclica que Francisco escribió entera. La primera, como les dije, fue Laudato Si. Son la síntesis del pensamiento social de Francisco. Diríamos, son los sueños para un mundo nuevo, para una sociedad distinta del Papa Francisco. Es muy bueno leerla y trabajarla en grupos lentamente. Por ejemplo, cuando el Papa habla del pobre, mucha gente lo malinterpreta. ¿Quiénes son los desocupados? ¿No son los ocupados con cargos que no se ocupan de lo que tendría que ocuparse? El Papa habla de los desocupados, pero que lo son porque no se ocupan. Se refiere a los líderes que a veces no llevamos adelante lo que tendríamos que llevar adelante, nuestra misión, porque se les dibujó nuestra identidad. No es de esos desocupados que habla el Papa. A estos desocupados porque no se ocupan y porque tienen poder, tienen capacidad de decisión, el Papa les exige y pone a su consideración todos aquellos males que se derivan de su vagancia, de su interés, de su corrupción. Este planteo del Papa molesta a cierto periodismo, a cierto mundo político. Es un bien real porque lo peor que le puede pasar al pobre es no tener trabajo. Hay como dos temas o columnas, así como están estos 4 ejes que recién les mencioné, que sostienen la Fratelli Tutti. Y le pido a Santiago que ponga la pantalla. El segundo pizarrón. Santiago. Si no, se los pongo yo. Muy bien. Estas son, los dos juntos, por favor, Santiago. Estos son las columnas que sostienen Fratelli Tutti. No, ya pusimos las 4 primeras. Es el segundo texto, Santiago. Es la dignidad inmersa en cada ser humano y el amor fraterno. Son como las dos claves que le dan cuerpo a esos 4 elementos que les decía hace un ratito. La dignidad inmersa en cada ser humano. Su realidad inviolable es la dignidad. ¿Cuánto vale cada persona más allá de cualquier circunstancia? Por más que la pase mal, o por el lugar donde ha nacido, o discapacitado, o migrante, o varón o mujer, el valor de la dignidad humana es un valor al que no tenemos que renunciar en todas las circunstancias. En el número 8, el Papa dice: anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Luego, en el número 22, el Papa habla de los derechos humanos, no suficientemente universales. Muchas veces, dicen, se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas
en favor del bien común. ¿Cómo puede ser que haya católicos que rechazan a los migrantes? ¿Por qué se nos meten en la cabeza cosas contrarias al Evangelio? En el número 98 el Papa va a decir que hay que dar la voz a los que son discriminados. Por ejemplo, pone mucho, la discapacidad, en todo el arco de las mismas. En el número 107 el Papa habla de la dignidad del migrante, aún al poco eficiente. Esa dignidad no se fundamenta en las circunstancias, sino en lo que vale cada persona. En el número 168, siguiendo con este eje de la dignidad inmersa en cada ser humano, el Papa hablará de la propiedad privada, diciéndonos que el mundo existe para todos, porque todos nacemos con la misma dignidad. Los capítulos 4, 6 y 8, con sus números, son elocuentes. En el capítulo habla el Papa de la capítulo 4, de la inalienable dignidad de los jóvenes migrantes. En el número 168 del capítulo 5, el Papa hablará de la sana política que no sea centrada en las finanzas, sino no hay dignidad de la persona humana. En el número 191 asume nuevamente el Papa el derecho a la privacidad de la dignidad de cada ser humano. En el número 203, en el capítulo 6, la dignidad de los demás es un valor más allá de todas las circunstancias. El capítulo 7 va a hablar nuevamente del rechazo de la pena de muerte por la dignidad. Acordémonos que la Iglesia amplía el concepto de la pena de muerte, no solo a las balas o a un asesinato, sino a otros modos de matar directamente o en cuotas, dice el Papa. Y el número 285, la dignidad lo cruza todo. Ahí el número 285, el Papa va a decir: quiero retomar aquí el llamado de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. En el nombre de Dios, que ha creado a todos los seres humanos iguales en los derechos, deberes y en la dignidad, y nos ha llamado a convivir como hermanos entre todos. En el nombre de la inocente alma humana, que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad. En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados, que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres, en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado. En el nombre de los huérfanos, y va describiendo, en el nombre de los pueblos, en el nombre de la fraternidad humana, que abraza a todos, los une y los hace humanos, y los hace iguales. En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división, y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas que manipulan las acciones y los destinos de los hombres. En nombre de la libertad, en nombre de la justicia y la misericordia, en nombre de todas las personas de buena voluntad. En nombre de todo ello y muchas más cosas, en el nombre de Dios y todo esto, concluyo leyendo al Papa Francisco en el número 285, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. La cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y el otro punto que yo les decía de los dos, que recién aparecieron en pantalla, que son como los ejes
que alimentan esos 4 núcleos que les decía antes, es, digamos, el otro gran basamento de la Fratelli Tutti, la dignidad inmersa en cada ser humano y el amor fraterno. No puede haber amor fraterno si no se reconoce la dignidad humana. El acento está en el amor universal. Cuando el amor tiene futuro, es capaz de abrirse. Amar es luchar codo a codo con alguien que la está pasando mal. Solo el amor es capaz de abrirse espacio. Francisco pone el modelo de Jacques de Paul, que está a punto de ser canonizado. El tener el amor universal. Este hombre que vivió en el desierto y entregó su vida por los indígenas perdidos en el fondo de ese mismo desierto. El Papa va a dedicar 2 capítulos, el 4º y el 7º, al encuentro y al reencuentro. Al encuentro y al reencuentro. Es una catequesis, una verdadera poesía y un llamado a un compromiso en esta línea con el amor fraterno, el encuentro y el reencuentro. Hagamos caminos de reencuentro, de sanar las heridas con objetivos y juntos. Siempre hay caminos de sanación posible, aún entre las religiones, que es el capítulo 8 que el Papa dedica precisamente a la integración de las religiones y los cultos. Todo se deriva en toda la encíclica Fratelli Tutti de estos 2 principios, dignidad y amor. También van a aparecer varios temas de la doctrina social de la Iglesia que van a estar presentes en los distintos talleres. Nombro algunos, pero no me explayo, y que son muy importantes también para nuestra inserción en la vida familiar, en una comunidad a la que pertenezcamos, en el barrio en el que vivimos, en la localidad donde tenemos pertenencia, en el municipio, en la provincia, en el país. Varios temas que el Papa los dice en un tono universal, pero bien que los podemos aterrizar a nuestras realidades. Simplemente marco 4 de ellos. Uno es la meritocracia. El otro es el trabajo. El otro es invertir para los frágiles. No es rentable, pero nos permite ir más allá de los que no valoran la persona humana. Número 108, una joyita sobre todo el tema de dónde aplicamos los recursos. El Papa, con otras palabras, va a decir que en el mundo hay muchas necesidades y necesidades, pero hay muchísimos más recursos. ¿Por qué no juntamos estas 2 cosas? Y el cuarto tema que no es el de la Iglesia, que el Papa, es le dedica mucho acerca del manejo ideológico de los medios de comunicación social. Bueno, hasta acá llegué. Me dijeron 15 minutos, creo que cumplí. En la diócesis de Merlo Moreno se está trabajando en un equipo interáreas donde está también la pastoral social y es de hábitat en orden a ir mirando en nuestra realidad de los 2 partidos que conforman la diócesis de Merlo Moreno el tema de la tierra, el techo y el trabajo. Una gran respuesta no solo a esta Fratelli Tutti, sino también a Laudato Si y a Evangelii Gaudium. Muchas gracias. Les voy a dejar ahora una pregunta que podemos hacer en forma personal o en grupos. Ahora el que anima este encuentro, que no soy yo, les va a decir, ¿no?
¿Lo puede poner Santiago? ¿Por qué se nos meten en la cabeza y en el corazón cosas contrarias al Evangelio? ¿De dónde vienen? Gracias.